Pues ya está, ya puedes empezar. Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí, a los que están viéndonos online. Agradecer, como siempre, a la asociación que me invite a estas charlas y encantado de participar en la divulgación y conocimiento del trastorno obsesivo compulsivo. Voy a pasar a comentar las preguntas que me habéis hecho llegar por correo electrónico y posteriormente hablaremos de aquellas que se hagan en este momento online o presenciales aquí en la sala entre las personas que estáis aquí. La primera pregunta que se envió es si el trastorno obsesivo compulsivo de una persona mayor se puede remitir en su totalidad. Como seguramente me habéis oído hablar en varias ocasiones, un factor predictivo de la evolución y respuesta al tratamiento del TOC es el tiempo que transcurre desde que debuta el trastorno hasta que entra en contacto con los servicios sanitarios. En la mayoría de los casos, la media desde que debuta el trastorno a que entra en contacto con los servicios sanitarios está entre 6 y 8 años. Y ya se considera eso un momento, digamos, más o menos crítico, porque el trastorno obsesivo compulsivo con el tiempo va ganando complejidad, va ganando comorbilidad, es decir, se complica mucho su manejo terapéutico y también farmacológico, por qué no decirlo. En las personas ya mayores, normalmente son trastornos obsesivos que llevan decenas de años en evolución, teniendo en cuenta que la edad media de debut de la enfermedad está en torno a 19-20 años, es decir, la mayoría de la gente debuta antes de los 35 años y muy poquita gente debuta posteriormente. Con lo cual, resolver en la totalidad un trastorno obsesivo que probablemente lleva evolucionando decenas de años no es posible. No hay herramientas terapéuticas en este momento que permitan una resolución total del trastorno. Lo que se puede hacer con una persona mayor, si no ha recibido tratamiento antes, o si solo, como muchas veces es el caso, ha recibido tratamiento farmacológico, es hacer una aproximación para minimizar el impacto del TOC en la vida diaria. Eso sí que se puede trabajar. Aspirar a una remisión total en un periodo tan prolongado es prácticamente una quimera en estos momentos. La segunda pregunta, no debería responderla yo, pero voy a hacer un comentario, que es ¿cuál es la mejor medicación para las obsesiones? Me pregunta por el anafranil. Vamos a hablar un poquito de esto. El anafranil, que la molécula se llama clomipramina, es un inhibidor selectivo, perdón, no es selectivo, es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Está dentro de los antidepresivos tricíclicos. Sería, digamos, el grupo familiar de antidepresivos. El anafranil jugó un papel fundamental en la historia del tratamiento farmacológico del TOC, fundamental. Hasta que se desarrolló y se sintetizó la molécula de anafranil, la clomipramina, prácticamente no había un tratamiento farmacológico mínimamente efectivo para el TOC. No lo había. Se utilizaba a veces terapia electroconvulsiva, a veces neurolépticos, para entonces ya había algún neuroléptico en el mercado, pero que tuviera una eficacia más o menos demostrable en el trastorno obsesivo compulsivo fue el primer fármaco. Y fue un avance muy importante para aliviar el sufrimiento de muchas personas con TOC. Y hay que reconocerle ese mérito a la clomipramina, al anafranil. Por primera vez en la historia de la psiquiatría había un fármaco relativamente sencillo de prescribir y con una eficacia más que razonable para el manejo del trastorno obsesivo compulsivo. La forma habitual de ingesta del anafranil es oral, pero también se puede, por ejemplo, inyectar vía sanguínea en casos ya muy extremos. ¿Cuál es el problema del anafranil? Pues que se ha quedado un poquito desfasado desde el punto de vista farmacológico. Se han desarrollado nuevas moléculas en estos años. Unas son los ISRS, que pues, el más famoso ISRS es el Prozac, que habréis oído hablar de él. El más utilizado en TOC, o uno de los más utilizados, es la fluvoxamina, el Dumirox, que seguramente algunos de vosotros habéis
experimentado. Y la ventaja de estos nuevos fármacos es que son más limpios que el anafranil. Limpios en el sentido de que los efectos secundarios son más tolerables. Sí que los tienen, pero más tolerables. Y las complicaciones que se pueden derivar de su uso son menores. El anafranil tenía varios problemas. Uno era que tenía muchísimos efectos secundarios. Estreñimiento, problemas digestivos, sequedad en la boca, disfunciones sexuales, es decir, se podría hacer una lista bastante grande. Y entre ellos, teniendo en cuenta que las dosis que se utilizaban en trastornos obsesivos iban desde 75 miligramos a 300 miligramos, pues según la dosis podía tener en algunos casos, sobre todo en personas que tuvieran patología cardíaca, cierta toxicidad cardíaca, con lo cual era un fármaco que a veces se recomendaba hacer un electrocardiograma antes de prescribirlo, sobre todo en dosis altas, es decir, podía tener complicaciones cardíacas. Afortunadamente los ISRs, esas complicaciones cardíacas prácticamente desaparecieron, eran más tolerables y más tolerados y eran, digamos, mucho más fáciles de manejar incluso para el psiquiatra o médicos que utilizaban estos fármacos. Y luego posteriormente se han desarrollado otros fármacos, los duales, que actúan por dos vías y que también tienen efectos antiobsesivos. Pero digamos que deberíamos ponerle una placa al anafranil porque fue la primera vez que había un fármaco con una cierta especificidad antiobsesiva y con un efecto beneficioso por primera vez en muchos años para los pacientes. O sea que ese pequeño homenaje a la anafranil. Yo lo he tomado 20 años. Sí. De 0 a 300, luego 75 y ahora ya no tomo. Bien, mejor. Yo al final de las 20 años. Pero 20 años tomándolo. Todas las personas que tengáis más de 40 años habréis tomado absolutamente todos anafranil. Por los más jovenzanos quizás se han librado un poquito, aunque aún se utiliza. ¿eh? Sí, sí. Se utiliza como segunda opción cuando fallan los ISRS o los duales. Se hace un intento con anafranil. Dentro de la escala de decisión de fármacos suele estar en segunda o tercera alternativa antes de recurrir a otro tipo de estrategias. Bien, otra pregunta. ¿Qué hacer para no llevar a cabo una compulsión o un pensamiento rumiativo que te atormenta y no puedes dejar de pensar en él? Esto daría casi para un curso entero. La tesina. Casi. A ver, voy a salirme un poquito por la tangente para explicar un poquito cómo funciona el trastorno obsesivo-compulsivo a nivel mental, a nivel cognitivo. Como sabéis, el trastorno obsesivo-compulsivo puede tener intrusiones obsesivas, que pueden ser pensamientos, pero también pueden ser una sensación, o puede ser una imagen, o puede ser una palabra suelta, que no tiene un componente, digamos, de frase articulada, cáncer, etcétera, que puede generar un efecto intrusivo. A continuación, esa intrusión es capaz de captar nuestros procesos atencionales, es decir, se fija un poco en la mente y generarnos un intenso malestar. Pero además de un intenso malestar, nos genera una cohorte enorme de fenómenos cognitivos, que pueden ser desde reacciones emocionales negativas, interpretaciones negativas, ya otra vez estoy igual, ya está otra vez el pensamiento aquí, no me voy a librar de él, que serían pensamientos depresógenos que deterioran el estado de ánimo en ese momento. Puede haber intentos de racionalización del pensamiento, pues la evidencia científica dice que no es habitual que esto pueda pasar, etcétera. Eso sería una racionalización. A veces hay intentos de neutralizar el pensamiento con otros pensamientos que contrabalancean el daño que mentalmente nos ha producido. Es decir, fijaos que hay un montón de cosas pasando. Y además hay compulsiones, que pueden ser mentales o pueden ser conductuales. Y todo ese enjambre se interrelaciona, se maneja y se potencia. Con lo cual, simplificar el fenómeno es complicado porque hay muchas cosas a la vez ocurriendo en un elemento. Lo que hace el TOC es un poquito lo mismo que hacen algunos virus con el organismo, ¿vale? Una cosa, sabéis vosotros que el virus lo que hace para penetrar en el organismo tiene una llave que se acopla a una molécula y, digamos, engaña al receptor para que le permita entrar. Digamos que hay como una especie de truco para entrar. ¿Por qué el virus necesita hacer eso? Porque no se puede reproducir,
El virus es ARN, no tiene ADN y necesita el ADN celular para replicarse, para reproducirse. Pues, si me permitís el símil, el TOC es un poquito parecido a eso. ¿Qué hace el TOC? Aprovecha un sistema que tiene nuestro sistema nervioso que es funcional, que nos viene muy bien. Y es que cuando nosotros tenemos un problema real, tenemos una preocupación real, tenemos que resolver algo que nos preocupa, nos genera malestar emocional, nuestra mente está diseñada para focalizar toda la atención en ese problema, generar un proceso cognitivo para buscar soluciones, pensamos en opciones, razonamos, vemos alternativas, riesgos, y producir a través de ese malestar que el foco atencional esté en el problema real y tengamos más posibilidades de resolverlo. Eso es un mecanismo que tenemos todos. Un problema con la hipoteca, un problema de salud, un problema con un hijo, un problema con un amigo, y digamos que se nos mete en la cabeza e intentamos... Bien, el TOC lo que hace es utilizar ese sistema y parasitarlo. De alguna manera genera la falsa impresión de que es una preocupación real, de que tiene algún valor ese pensamiento, que tiene una probabilidad alta de ocurrir, o que tiene una significación especial para mí. Puede jugar por diferentes vías, activa ese mecanismo, focalizamos la atención y el malestar aumenta el proceso atencional y empieza un proceso, en este caso obsesivo, para intentar resolver, que no se resuelve, pero bueno, ese es el juego, ¿no? Es decir, en cierto modo, utiliza los mecanismos naturales de funcionamiento cognitivo del sistema nervioso parasitándolos a su favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aprender a identificar que eso está pasando, porque hay momentos en que la intrusión es tan creíble, debido a que aparece en un gran contexto de malestar emocional, ansiedad, preocupación, que el cerebro le da credibilidad. Si me preocupa, igual es que es real, igual es que puede pasar, igual es que hay un elemento. Otra cosa que hace la ansiedad es distorsionar la percepción de las cosas. Si algo me genera ansiedad, yo percibo que eso tiene más probabilidad de ocurrir. Es una distorsión cognitiva. Con lo cual, si yo pregunto a una persona que tiene un TOC, vamos a ver, de comprobación o de contaminación, ¿qué probabilidad hay en el contexto de mucha ansiedad de que eso ocurra? Me va a decir que un 100%. Si eso mismo lo hago después de tomarse un Orfidal, me dirá, hombre, pues no, porque sigo teniendo la idea, pero la ansiedad no me apoya a esa percepción, entonces disminuye. Pero en el contexto de ansiedad aumenta la distorsión sobre la probabilidad y por lo tanto tengo que hacer algo mentalmente, conductualmente y demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues básicamente es un proceso complejo en el que yo reconozco ese pensamiento como un pensamiento o esa intrusión o esa sensación como algo irracional, como algo obsesivo y de alguna manera lo que hay que hacer es no hacer nada. Me parece una obviedad, pero hay que aprender a no hacer nada, a no generar una reactividad emocional. El control de los pensamientos y las intrusiones está en que no nos genere reactividad emocional. Si a vosotros una intrusión obsesiva no os generará ningún tipo de malestar, ¿qué creéis que pasaría? Literalmente no le prestaríais atención. Sería muy fácilmente descartable. Sin embargo, en el momento en que yo me adhiero emocionalmente al pensamiento, lo traigo a un primer plano. Y al tenerlo en primer plano no puedo salirme de él. Captura todo mi campo atencional y empieza a jugar conmigo. Y es ahí donde tenemos que desarrollar una cierta capacidad de no responder emocionalmente a la intrusión y además no generar toda esa cohorte de pensamientos de diferentes categorías que acompañan y que potencian y amplifican el daño, digamos, que produce la intrusión. Es un proceso que hay que entrenar terapéuticamente, que es complejo, que, bueno, que tiene su técnica que no daría aquí tiempo para explicar en toda su dimensión. ¿Puede padecer un trastorno de la personalidad una persona con TOC? Sí, sin ninguna duda. De hecho, es relativamente frecuente que haya comorbilidad entre el trastorno obsesivo de personalidad y entre el TOC. No es infrecuente que puedan coexistir. La verdad es que cualquier tipo de trastorno de personalidad puede desarrollar un TOC, o cualquier TOC puede tener un trastorno de personalidad o rasgos de un trastorno. No es indistinto. Puede haber una persona con un trastorno obsesivo compulsivo y, por ejemplo, con un trastorno de personalidad de tipo evitativo, que sería más enlofóbico, o puedes tener un rasgos de personalidad dependiente y un TOC. Lo que sí que es verdad que los trastornos de personalidad de tipo obsesivo compulsivo y el TOC comparten algunos elementos que hacen que sea más fácil que se
alíen, que se potencien. La personalidad obsesiva es una personalidad hiperresponsable que trata de controlar todos los procesos, no solamente los procesos externos, sino internos, controlar qué pensamientos tengo, cuándo los tengo, cómo les dedico. Eso es característico de una personalidad obsesiva. Imaginaos eso, el TOC jugando con esa variable. Control de pensamiento, control de lo que hago, control. Entonces ahí se puede hacer una mezcolanza potencialmente muy dañina para la persona que lo padezca. Por lo tanto, sí que es verdad que se puede dar esa coexistencia, de hecho, en muchos casos se da, en mayor medida. Dentro de los rasgos de personalidad hay rasgos leves de personalidad y hay trastornos de personalidad obsesivo que ya son mucho más disfuncionales, incluso en sí mismos, sin presencia de un TOC, y ya con un TOC ni lo cuento, pero la coexistencia en clínica no es infrecuente encontrar, sobre todo rasgos de personalidad obsesivo coexistiendo con un trastorno obsesivo compulsivo. Bien, si luego hay preguntas sobre lo que voy comentando, pues las puedo matizar o puedo añadir. La siguiente tiene que ver un poquito con la anterior. ¿Cómo se diferencia un trastorno obsesivo-compulsivo de un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo? Bueno, la respuesta académica típica es que el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es egosintónico, es decir, yo me identifico y de alguna manera lo veo coherente. Yo veo así el mundo, siento así el mundo, soy yo así, ¿vale? Y no me genera ningún malestar ser así. Aunque ordene mucho, y sea muy pulcro, y me gusten las cosas ordenadas, limpias, hacer listas de todo, estar encima de todo, no, todas estas cosas, ¿no? Y en cambio el trastorno obsesivo-compulsivo es ego-distónico, me genera malestar. Eso no es del todo cierto. Digamos que es más una... Porque hay personas, sobre todo con rasgos muy exacerbados de personalidad obsesiva, que llega un momento en que es tan disfuncional que sí que les genera malestar, porque dicen, es que para poder elegir una camisa me lleva una tarde, porque tengo que elegir la camisa perfecta, que cabe perfectamente, que sea... Y claro, yo me doy cuenta que me estoy pasando y llega un momento que me pongo nervioso porque el dependiente ya me mire, señora, que llevo usted 60 o señor, llevo usted 60 camisas y no se decide por una, ¿no? Entonces entra en una dinámica un poco de generar disfunciones, sobre todo en casos muy extremos, que sí que generan cierto malestar. Y también es verdad que hay veces que el trastorno obsesivo-compulsivo no es ego-distónico. En aquellas pacientes muy graves y muy cronificados que se identifican totalmente con el trastorno. No sé si conocéis alguno en que literalmente se fusionan con el trastorno. Entonces ellos ven a través del TOC y hacen todo lo que el TOC dice y están fusionados. Entonces no hay ninguna resistencia, no hay ningún malestar, simplemente hay como una obediente persona que sigue los dictados del TOC y entonces ya no hay malestar, es simplemente obediencia. Esos son los casos extremos, muy graves, pero algunos se ven. Por lo tanto, es una distinción, digamos, que se podría matizar. La otra diferencia es que las personalidades obsesivas realmente no tienen intrusiones, no hay intrusiones, ¿vale? No hay un pensamiento que te asalta, te aborda, interfiere con lo que estás haciendo, se impone a tu voluntad. Hay más una visión, un esquema mental obsesivoide, pues por un afán por el control, por el orden, por la planificación, por la limpieza, porque las cosas tienen que ser como tienen que ser, entonces tienen reglas para casi todo, hacen listas de todo, son muy responsables, bastante perfeccionistas y todos esos rasgos, pues bueno, coexisten con la persona y hace que las personas pues funcionen con esos parámetros. ¿Se puede tratar los rasgos o el trastorno de personalidad obsesivo? Sí, evidentemente. De hecho, se trata. Todos los trastornos de personalidad se deben tratar porque si es un trastorno de personalidad, alcanza el punto de llegar a ser disfuncional. Si son rasgos leves o moderados de personalidad obsesiva, no se suelen tratar, primero porque no habría psicólogos en el mundo, porque hay muchísima gente que los tiene, y porque a veces si son simples rasgos, mayoritariamente son funcionales. Y, por ejemplo, hay muchísimo ingeniero que tiene rasgos obsesivos y que esos rasgos les llevan a hacer ingeniería, no es que luego la ingeniería les haga volverse obsesivos. ¿Por qué? Porque la ingeniería es muy sistemática, muy tal, todo lleva sus órdenes, sus procedimientos, entonces, bueno, ese tipo de personalidad se siente atraído por ese tipo de cosas, ¿no? Cierto grado de responsabilidad, de perfeccionismo, de anticiparte a los problemas, es bueno. En esta sociedad
en la que, bueno, si hay competitividad, pues te hace competitivo. Yo soy ingeniero. No, mi hijo también, Pero, bueno, está es estudiando. curioso lo que está Pero sí, comentando, la porque es así. personalidad muchas veces elige la profesión. No me preguntéis qué personalidad tienen los psicólogos, porque entonces podríamos acabar esta tarde. Pero vamos, de alguna manera es verdad que son características que pueden tener su beneficio para según qué cosas, para otras no. Por ejemplo, la personalidad obsesiva, siento que el ocio es perder el tiempo, porque siempre hay algo que puedo hacer, algo productivo, con lo cual suelen acabar muy estresados, no paran, y bueno, pues la gestión del tiempo libre les cuesta. Cuando ya es un rasgo de personalidad muy exacerbado, ya es un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, sí hay que tratarlo porque es totalmente disfuncional. Es muy disfuncional cuando es un trastorno, digamos, con todas las características que tiene el trastorno, porque les cuesta muchísimo tomar una decisión, no empiezan nada porque es un reto brutal, porque tienen que hacer pluscuamperfecto, no lo siguiente, con lo cual nunca llegan a entrar en conductas de evitación o abandono discontinuo, es decir, ya empieza a generar un montón de problemas, con lo cual ahí sí que hay que trabajar. ¿Cómo se trabaja eso? Pues básicamente se trabaja pues, ganando en flexibilidad cognitiva, ganando en tolerancia a cierto grado de imperfeccionismo, a la incertidumbre, es decir, todos los elementos que alimentan esa personalidad. Y de esa manera pues, conseguir una cierta mayor capacidad de flexibilidad a la hora de encarar las tareas, las responsabilidades, el día a día y demás, ¿no? Y entonces, digamos que se convierte en una cosa más llevadera. Los rasgos de personalidad depende. Si son más o menos adaptativos, no hay que tratar. Otra pregunta es cómo se aplica la terapia o la técnica, en este caso EPR, y los 4 pasos en el caso de un TOC obsesivo puro. Bueno, los cuadros obsesivos puros se llaman puros porque se supone que no tienen compulsiones, ni mentales, ni explícitas, ni conductuales. Hay más duda, rumiación, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces el tratamiento va más por los procesos que no son compulsivos, pero que sí son procesos que retroalimentan. Es decir, ¿os acordáis que os explicaba antes que una intrusión genera pensamientos negativos, racionalización, mentalización? Nada de eso es una compulsión, pero sí que alimenta la intrusión y la sostiene en el campo atencional. Entonces, en los TOC puros se trabajan todos esos elementos que sí están presentes. No hay una compulsión que de alguna manera repare o neutralice el malestar que ha generado la intrusión, pero todos esos elementos coexisten. Entonces se trata de cortocircuitar, interferir, digamos que no se produzca el bucle a nivel cognitivo. Entonces eso se hace con terapias cognitivas, metacognitivas, etc., ¿no? Ese tipo de cosas que usamos en clínica. Bueno, luego me explica un poquito su caso personal, que yo creo que aquí no tiene mucho sentido entrar en detalles. ¿Existe algún trabajo o actividad laboral más adecuada para afectados por TOC o personalidad obsesiva y según el tipo de TOC que se padezca? Pues sí. Por ejemplo, según qué grado de rasgos obsesivos de personalidad se tenga, yo desde luego, si fuera psicólogo de selección de personal, si me hubiera dado por esa rama de la psicología, cogería a personas con ciertos rasgos obsesivos de personalidad. Porque me garantiza que si le marco un objetivo lo va a conseguir por encima de todo, porque se identifican con los objetivos. Porque va a ser muy sistemático en la aproximación de los problemas, porque va a ser ordenado y bastante responsable en las tareas. Es decir, hay características que me vienen bien. Si fuera una persona de selección de personal, no cogería, por ejemplo, un trastorno de personalidad evitativo, porque al mínimo estrés lo va a evitar, va a huir del estrés, va a huir de las dificultades, entonces nunca me las va a enfrentar. Entonces, en selección de personal, los psicólogos sí que buscan muchas veces, según qué rasgos, si voy a elegir, por ejemplo, un militar, tengo que buscar un cierto rasgo psicopático de personalidad. No muy marcado, pero un poco, porque tiene que matar si llega un caso. Y tiene que tener la capacidad emocional de cargarse a alguien. Con lo cual tiene que haber cierto elemento ahí, un poquito psicopático, que le permita hacer algunas acciones que implican hacer daño a un tercero, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un encaje de a qué te vas a dedicar, qué personalidad es la más propicia o qué rasgos de personalidad van a ser más propicios, ¿no? Entonces,
Si vas a elegir un político, pues tienes que elegirle paranoide, narcisista y psicopático. Son las 3 características para ser un buen político. No te fíes del de atrás que te va a quitar el puesto. Narcisista, yo soy el mejor, entonces me vuelvo líder. Y psicopático porque te tienes que cargar unos cuantos para llegar. Y para llegar tú. Bueno, la psicopatía es mentira, más de la manera, la manipulación. Entonces, bueno, cada oficio tiene su... No, desde luego. ¿no? El TOC es distinto. Si yo, por ejemplo, tengo un TOC de comprobación y mi trabajo requiere comprobar, voy a tener un problema. Porque se me va a enganchar. Es decir, si yo estoy en una cadena y tengo que comprobar la calidad de ajuste con un micrómetro de estos, pues estoy perdido. Porque el TOC va a entrar por ahí y va a pasar un coche cada 2 horas, porque evidentemente no voy a poder dejar de asegurarme de que he medido bien o de que es correcto. Con lo cual sí que hay muchos trabajos donde el TOC puede interferir. Por un lado, por el tipo de contenido, es decir, si es un TOC, por ejemplo, de contaminación, en un entorno donde hay gérmenes o hay contaminantes químicos, pues porque es una industria química, de abonos, lo que sea, pues mi TOC va a entrar en ebullición. O si trabajo en un entorno sanitario y tengo un TOC de temor a gérmenes. Pues imaginaos un enfermero, un médico, un profesional sanitario que se enfrenta a eso, lo va a pasar muy mal. Por lo tanto, sí que hay algunos trabajos que inciden directamente en el contenido. Pero en general, independientemente del contenido del TOC, el TOC interfiere en cualquier tipo de trabajo por una variable, que es que consume mucha capacidad cognitiva. Y la capacidad cognitiva del cerebro humano es limitada. Entonces, si yo tengo un trabajo que me demanda una actividad cognitiva muy elevada, y mis recursos cognitivos están al 30, al 40, al 50% de su capacidad real, porque el TOC me está mareando todo el rato y tirando de mis recursos cognitivos para jugar con mi mente, voy a cometer más errores, despistes, voy a ir más lento. Y entonces en cualquier tipo de trabajo que tenga esa característica, independientemente del contenido del TOC, el TOC va a estar interfiriendo. Y hay muy pocos trabajos donde no tengas que tener recursos cognitivos en marcha. Porque salvo aquellos que estén muy mecanizados y sea una acción motora muy automatizada, siempre tienes que fijarte lo que haces o seguir instrucciones o hacer una secuencia de procesos, con lo cual tienes que asegurarte de que has llevado bien los pasos, con lo cual tienes que tener recursos atencionales para no saltarte ninguno, con lo cual el TOC interfiere mucho. En ese sentido, que es la siguiente pregunta que hace esta compañera o compañero, es si es posible pedir adaptaciones al puesto de trabajo. No solamente es posible, sino que muchas veces es necesario. O bien cambiando, digamos, algunos procesos que interfieren directamente con el TOC, o bien dando más tiempo. También, no solamente puestos de trabajo, no se nos tiene que olvidar que hay mucha gente joven con TOC que está formándose en entornos académicos, donde los recursos cognitivos son esenciales. La atención, la memoria, la capacidad de manejarte cognitivamente, la demanda es muy alta. Entonces, en una persona que tiene un TOC, hacer un examen tipo test en 1 hora es imposible, porque va a ir más lento cognitivamente que una persona que no tiene TOC. Entonces es generar una adaptación, darle como mínimo un 20, un 30, un 40% más de tiempo. No le estás dando ventaja, le estás dando igualdad, porque evidentemente necesita ese tiempo de más para demostrar lo que sabe, porque si no, nunca va a ser capaz de trasladar todo lo que sabe en esa limitación de tiempo por la lentitud cognitiva que generan los procesos de interferencia del TOC. Entonces, en ese sentido, claro que hay que solicitar, y de hecho, en mi caso he hecho bastantes informes, algunos con éxito, otros con menos éxito, para ese tipo de cosas. Entonces, la adaptación normalmente, ¿cómo se hace? Pues hay que ir a recursos humanos de la empresa, si es una empresa grande, y si no, pues al jefe, si es una pequeña. Explicar la situación, hay que aportar informes clínicos que avalen la petición, evidentemente no es porque yo lo digo, en el que se especifique qué tipo de interferencias puede generar el trastorno para desempeñar el puesto de trabajo concreto e indicar más o menos qué tipo de adaptaciones habría que hacer, que puede ser de tipo temporal o de menor complejidad o en un área de trabajo que no interfiera con el contenido concreto del TOC, etc. ¿No? Sería un poquito el planteamiento que habría que hacer, pero claro que hay que hacer. Desgraciadamente, en los TOCs más graves, muchas veces hay que ir a una incapacidad laboral permanente, porque la interferencia es tal que no hay, ni siquiera con adaptaciones se consigue que haya un funcionamiento. No obstante, hay muchísimas personas con TOC que están trabajando, ¿eh? No es
no es extraño encontrar gente con un trastorno obsesivo que sigue desarrollando su vida profesional con dificultades, pero está ahí al pie del cañón. Bueno, y con esto he terminado las preguntas que llegaron por mail. Me imagino o espero que haya alguna más en la sala o alguna más. Sí, empezamos por aquí o por el chat, como queráis. Si Vamos por aquí. alternando y así repartimos juego. ¿Alguna de la sala? Yo quería preguntar respecto a mi caso, que yo recuerdo que tuve hace más de 22 años o así, que comencé con un TOC de contaminación, pero por genes de pasos sanguíneos, a través de la sangre. Y con anafranil y ansiolíticos y tal, en unos meses, no sé, por el psiquiatra de ir y la psicóloga al centro de salud, sin hacer EPR ni nada, sino simplemente, pues, no sé, lo gestioné como pude. Pero ahora con el tema del COVID, que me dio la vacuna de efectos neurológicos, bueno, a partir de que tenía síntomas físicos, me acaban de dar incapacidad absoluta. Y quería saber, porque yo también tengo otras comorbilidades, depresión, ansiedad, trastorno de personalidad inespecífico, es como lo cual específico. Y quería preguntar esto que estoy tomando, porque yo tampoco veo que me haga mucho efecto. Voy mejorando, porque la gente que me conocéis veis que he ido mejorando en este último año. Ya no voy con mascarilla, con gel alcohólico todo el día, voy haciendo prevención de respuesta. Estoy tomando duloxetina, 90 miligramos, es un dual, y amitriptilina por la noche, aparte de ansiolíticos. Están indicados para el tipo de lo que yo tengo para el TOC en general. A ver, esa respuesta la tendría que dar un psiquiatra, más que un psicólogo. A ver, en general... Bueno, como se ha hablado de antes de la anafranil, sí. me dieron anafranil, en cambio ahora me han dado anafranil y no lo toleré, me da efectos secundarios, 20 años después, pero el cuerpo cambia. Sí, el hígado ya no hace el mismo papel. A ver, en general la farmacoterapia del TOC no va tanto en relación al contenido del TOC. Es decir, mientras que el tratamiento psicológico sí que tiene en cuenta el contenido, si es de contaminación, si es de comprobación. De hecho, el abordaje de la EPR en comprobación y en contaminación es ligeramente distinto. Hay que hacer ajustes porque no funciona igual. Bueno, algún día si queréis os cuento los diferentes ajustes que hay que hacer. O sea, sí, lo que quiero decir es que en general un psiquiatra cuando se enfrenta a la decisión de qué fármaco pongo, no contempla tanto el tipo de TOC, salvo en los TOC que se llaman de fobia e impulsión, que tiene un elemento como más sensación de impulsividad, entonces pueden ponerte un fármaco que reduzca la sensación de impulsividad. El resto básicamente tiene que ver más, pues primero, pues qué fármaco le gusta más al psiquiatra. Las cosas a veces funcionan así. Segundo, qué fármacos han funcionado anteriormente y cada vez se empieza por esos fármacos. ¿Cuáles tienen un perfil, digamos, más limpio, ¿no? Que no generan efectos secundarios, sobre todo si hay comorbilidad y hay que poner otros fármacos que coexistan con el que se va a dedicar al TOC. O sea, hay más criterios un poquito de ese tipo que el tipo de TOC. ¿Por qué el anafranil te funciona en su día y ahora no? Pues probablemente porque la farmacocinética del fármaco sigue siendo la misma, pero tu metabolismo probablemente haya cambiado. Cambia con la edad, cambia con... Yo también, por ejemplo, con tramadol, no lo toleré hace unos años, en cambio ahora tomo todos los días. Sí, por eso. Y no me produce ningún... Que a veces se producen esos cambios. Lo que pasa es que, lo has dicho antes, yo cuando superé la primera vez el TOC con anafranil y con apoyo de una psicóloga en esto, dices, no hiciste EPR. Quizás no hiciste EPR formal, pero sí que hiciste EPR. Sí, pero no la EPR que ahora... No la EPR estructurada, tal, todas esas cosas. El TOC, la parte compulsiva, si no te enfrentas al miedo, no lo superas, por mucho fármaco que te pongas encima. Siempre subsiste un poquito de temor. Entonces, enfrentar al estímulo te tendrías que enfrentar para superarlo, porque entonces es una forma de EPR más sutil. De hecho, cuando se reclama, por ejemplo, que algunas intervenciones que no son de tipo cognitivo-conductual, que es la que, digamos, inventó la EPR y ha generado, por ejemplo, el psicoanálisis y el TOC, ¿no? Que yo siempre he dicho que el psicoanálisis no tiene una evidencia clara de que mejore el TOC en el sentido, digamos, más conductual. Pero en el fondo el psicoanálisis también es EPR.
Y tú me dirás, ¿qué hay del psicoanálisis que tenga EPR? Pues si tengo que hablar de mi problema, exponerme a mis pensamientos obsesivos, hablar de ellos, exponerme a los contenidos, elaborarlos, estás exponiéndote constantemente. Luego el psicoanalista dirá lo que quiera, te estás exponiendo. Con lo cual estás sin querer haciendo una EPR quizás no tan estructurada, no tan formulada en un sentido más planificado como es en las terapias conductuales, pero es una EPR. Entonces muchas veces los propios pacientes hacéis EPR sin daros cuenta que estáis haciendo EPR. Porque a veces las circunstancias os llevan a eso. Pues tienes un trabajo que tienes que enfrentar porque si no te despiden y de eso vive tu familia. Y ahí que vas. Y como puedes, y igual no con ayuda profesional, pero estás enfrentándote a tus miedos obsesivos. Y poco a poco te vas haciendo con ellos, o más o menos la ventaja de la EPR bien hecha es que es más sistemática, cubre un poco aspectos que igual esa más instintiva no funciona, pero estáis haciendo EPR a diario cada vez que os enfrentáis a la vida. Aunque creáis que no estáis haciendo. Quizás de una forma más informal, pero es EPR. Y eso es así. Yo lo veo así también. No, es así. Yo un poquito tengo como el componente ese de que el coronavirus es real. Entonces Claro. siempre queda ahí Y el la cáncer, dificultad. y la hepatitis, y el SIDA, todos los gérmenes son reales. Todos. No se inventa ninguno. Pero también una casa se puede incendiar si te dejas el gas puesto. Eso también es real. Lo que hace el TOC es coger una realidad y distorsionarla a un punto en convertirla en una máxima. Entonces, claro que hay una probabilidad de cogerse un COVID, una hepatitis, un VIH, eso está en los gérmenes, entre otras cosas. Como la vacuna me dio efectos neurológicos que se me han quedado secuelas. Eso, claro, me alimenta el miedo. En la vacuna no te metieron el virus, te metieron un ARN. Sí, pero me dio las secuelas que todavía persisten en el neurológico. Sí, pero eso no va directamente relacionado con el COVID. COVID también da síntomas neurológicos, pero también, por ejemplo, la vacuna en algunos casos provoca miocarditis y hay casos descritos. Bueno, hay muchas cosas. Más preguntas. Sí, hay una pregunta no menos levantada y una pregunta en el chat. Voy a primero decir la del chat porque estaba antes. Dice Simón, ¿en qué consiste la EPR del TOC de temática de escrupulosidad moral? Si, por ejemplo, actuar de manera antipática y o egoísta ante una situación provoca una obsesión tociana, entre comillas, y se percibe la compulsión de enmendar, por así decirlo, la situación. La pregunta es, ¿la EPR en este caso consistiría en no enmendar nada y aceptar la posibilidad de haber sido antipático y o egoísta y no hacer nada al respecto? Es una buena pregunta, a ver si consigo responderla. Yo en ese caso, antes de empezar a hacer EPR, trabajaría otras cosas. Yo en alguna otra charla, si recordáis o estuvisteis, os dije que la EPR no se hace así, llego y hago EPR. Hay que prepararse para que la EPR sea efectiva. Es un poquito como cuando, yo qué sé, te van a operar y se aseguran de que el corazón esté bien, porque no sea que te metan en anestesia y te quedas en el sitio, ¿no? Entonces, en este caso concreto de escrupulosidad moral, antes de aplicar la EPR, que habría que aplicarla, hay que trabajar con una serie de sistemas de creencias que sostienen esa percepción de que puedo perjudicar, hacer daño, un daño moral o un perjuicio involuntario de ese tipo a otras personas. Porque son esos esquemas y esas creencias las que sostienen esa intrusión. Si no consigues un poquito transformar, debilitar, flexibilizar esas características metacognitivas de ese tipo de TOC, la EPR se resiste mucho más, es más laboriosa, se tarda más y muchas veces pierde eficacia. Entonces, hay que combinar esos dos elementos. Evidentemente, todos podemos ofender a alguien incluso no teniendo intención de hacerlo. Forma parte de la naturaleza humana, porque la ofensa puede ser bidireccional. Yo puedo querer ofender al compañero que tengo delante y saber cómo ofenderle y lo hago. Hay intención, pero yo puedo decir algo perfectamente adecuado y esa persona tener un conflicto con eso que yo digo, que puede ser personal y totalmente idiosincrático de cada uno. Entonces, en un momento determinado, esa persona se ofende, pero no hay una intención de ofender. Con lo cual, el tema es a quién asigno la ofensa. ¿He provocado yo la ofensa? Por lo tanto, yo soy el causante y responsable, o se ha ofendido porque tiene un problema y yo no he hecho nada para ofenderle.
Y eso hay que trabajar ese tipo de cosas para poder luego, a la hora de hacer EPR, saber diferenciar esos matices y que la EPR sea un poquito más eficaz. Sí, ¿alguna pregunta por aquí? Yo quería preguntar qué se puede hacer en los casos en los que cuando la persona hace EPR y se expone, inmediatamente después y durante un periodo largo de tiempo siente una culpa tremenda y una ansiedad tremenda por haber hecho algo que no quería hacer y que realmente cree que le está haciendo daño. O sea, esa persona realmente cree que esa exposición le ha hecho daño, incluso puede observar y sentir y ver algo que los demás aparentemente no, siente que esa exposición le ha hecho daño y se siente muy culpable por haberla hecho y obviamente no la quiere volver a hacer. Esa persona aún no está en condiciones de hacer EPR, ¿Y qué puede hacer? porque no va a funcionar. Si produce ese efecto tan prolongado con todas esas consecuencias que tú describes, algo está fallando en esa EPR. No, la EPR tiene que producir un cierto grado de malestar, porque si no, no te estás exponiendo. Pero tienes un malestar manejable, ajustable y, digamos, con cierto grado de extinción en un tiempo prudencial. Si no, no está bien hecho. O sea, si tú te pegas todo el día pensando que lo has hecho mal, que has perjudicado o muchos días, es que o no estás aún en condiciones de enfrentar una EPR, por muy buena que sea la intervención, a veces hay cosas muy buenas que no hay que hacer, o pastillas muy buenas que no hay que tomar, porque igual tu organismo no las tolera. Y hay que dar un paso atrás, es decir, ¿por qué esa persona reacciona así a la EPR? Porque igual aún no tiene todo el armazón interno para soportar la EPR. La EPR tiene que tener un cimiento interno, si no, no os va a funcionar. De hecho, nunca planteéis a nadie que haga una EPR porque sí. La EPR es una pieza más de un puzzle muy complejo y cada persona es un mundo. O sea, la EPR no se prescribe hacer EPR, como quien receta, yo qué sé, el deporte es bueno, ¿no? Bueno, si tienes una cardiopatía grave igual, según qué deporte no, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, la EPR hay que preparar a la persona, hay que valorar hasta qué punto puede y se debe hacer, y si no, no hay que hacerlo. Hay que trabajar a otro nivel. Pues en el caso concreto que tú me hablas, pues un poquito ese sentimiento de culpa parte de una base de que algo está... La culpa viene de un desfase entre lo que yo creo que hay que hacer o es y lo que ocurre o hago. Y en esa discrepancia hay un daño infligido a algún nivel interno. Hay que trabajar con ese salto. La culpa siempre tiene que ver con un salto entre lo que es y lo que ocurre, o lo que yo hago. Siempre tiene que ser uno. Y en esa discrepancia es donde aparece la culpa. Entonces, la EPR no va a funcionar porque hay mucho salto, demasiado salto. Y eso no hay forma de habituarse, porque hay mecanismos internos que retroalimentan constantemente el malestar. No remite como una curva normal de ansiedad. ¿Más preguntas? Sí, hay una mano levantada. Mirta, ¿puedes activar tu micro y hacer la pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Mirta, muy bien. Bueno, por supuesto que agradecida por la charla y me ha encantado la claridad de todos los conceptos. Y yo creo que acabo de descubrir que debo tener una personalidad obsesivo-compulsiva por lo que has dicho de que la personalidad elige la profesión. Y yo estudié ingeniería y era como lo has explicado. En mi caso coexisten muchas cosas y hay momentos en los que no soporto y me siento muy mal cuando tengo muy presente los años de mi vida que he perdido. Y no sé cómo solventarlo de la mejor manera para no quedarme sin energías y bueno, de momento creo que estoy avanzando de a poquito, pero no paralizarme nuevamente, porque me tortura el ver todos los años de mi vida que perdí y todo lo que me queda por hacer que no hice. ¿Me explico?
Sí, ¿Hola? sí. Bueno, vamos a ver. No es el momento ni el lugar, pero ese tipo de planteamiento, digamos, nostálgico, retrospectivo, no siempre tiene que ver con el trastorno obsesivo. Hay muchas personas con depresión, por ejemplo, que están constantemente volviendo al pasado, revisando, criticando, autoinculpándose con acciones o no acciones, ¿no?, que ocurrieron. Por lo tanto, habría que ver si tiene un componente depresivo, habría que ver si tiene un componente más de personalidad obsesiva. La personalidad obsesiva está autoevaluándose constantemente con el y si hubiera, y si tuviera, y si ocurre, es decir, o prospectivamente o retrospectivamente, y curiosamente casi nunca en el aquí y en el ahora, ¿no? Están como en dos planos distintos y no en el que tienen delante. Entonces, habría que afinar un poquito a nivel diagnóstico. Más que una rumiación obsesiva, puede tener componentes depresivos o componentes, digamos, de este otro tipo, más rasgo de personalidad, en este caso. Vale. Mirta, ¿qué tal? ¿Alguna cosilla más? Que te he silenciado el micro, que había ruido. Bueno, pues hay otra pregunta en el chat. ¿Hay alguna pregunta aquí, en la sala? Sí, pues Emilio. Que empiece ya si quiere primero. No, toca. Hacemos una aquí y otra allá, como ha dicho Fernando. Pues tengo muchísimas preguntas, pero y sé que esto es de ámbito psiquiátrico, pero bueno, no sé cuál es decir, pero es un predisponente ser afectado de Parkinson o de Alzheimer para desarrollar un TOC. Es decir, una persona que tiene Alzheimer o Parkinson, que es más probable que desarrolle TOC. Sí. No necesariamente. El Parkinson tiene que ver con vías dopaminérgicas, fundamentalmente, y el TOC siempre es asociado más a vías serotoninérgicas, que son planos distintos. Puede haber comorbilidad, el TOC puede tener comorbilidad con todo. El Alzheimer en realidad es un deterioro cognitivo que puede generar a veces estereotipias motoras, que tienen que ver más con el daño neurológico que va provocando la enfermedad. Pero hay muchos trastornos que cursan con pseudo síntomas obsesivos que no son TOC, desde trastornos, por ejemplo, el PANDAS. El PANDAS es una infección de un estreptococo, que se da sobre todo en niños, en que es una infección de la garganta, pero empiezan con repeticiones, conductas estereotipadas, tics motores, oculares, y parece un TOC es repentino, muy florido, y se cura con un antibiótico. No hay que ir al psicólogo ni al psiquiatra, ¿no? Y le pones antibiótico, remite la infección y ya está. Luego hay lesiones neurológicas, sobre todo en estructuras cortico-subcorticales, que también cursan con estereotipias y demás, ¿no? Entonces, digamos que no es un TOC. El TOC tiene que tener un elemento emocional y un elemento cognitivo. Y muchas de esas patologías que generan pseudo-TOCs no tienen el componente emocional o el cognitivo. Es decir, puede haber una estereotipia o una repetición de una palabra constante, pero no hay un malestar inherente a esa repetición o no hay una intrusión como tal, sino es una especie de bucle, digamos que el sistema cortocircuitado, hay ese tipo de cosas. Pero no tiene por qué ser directamente relacionado a un Parkinson o una enfermedad de Alzheimer con el TOC. Sí, otra pregunta. Tenemos una mano levantada y dos preguntas de chat. Voy a decir la primera de chat. Rocío pregunta, ¿cómo gestionar el enfado, el mal humor, cuando en un TOC de contaminación un tercero toca nuestras cosas o nos vemos obligados a hacer algo que pensamos que nos ensucia? Vamos a ver. Habría que ver si lo que toca esa tercera persona lo puede tocar, y no es una invasión de su espacio personal, ¿no? Es decir, si es un elemento que uno ha limpiado, pero es un elemento común de la vivienda, pues un tercero puede tocarla, porque no vas a... El problema del TOC es que cuando uno está muy ansioso ante una cosa que le provoca malestar, la primera respuesta cuando alguien desafía lo que yo he arreglado, lo que yo he cuidado, es el enfado, es la irritabilidad. No tanto hacia esa persona, que sí, sino sobre todo al tengo que empezar de nuevo, tengo que otra vez empezar, ¿no? Y puede ser agotador. Entonces la irritabilidad es una forma
de respuesta a esas situaciones. También, y las personas que padecen TOC creo que lo deberían reconocer, es una forma de condicionar la conducta de los demás. Si yo me cabreo mucho si haces lo que yo quiero que hagas o no haces lo que yo quiero que hagas y te monto un pollo, es más probable que poco a poco me hagas más caso, aunque solo sea para evitar el pollo. Es decir, hay un pequeño, digamos, manejo conductual a favor del TOC. Porque si yo me enfado mucho porque me irrita, me molesta, me genera mucha ansiedad, pero también es una forma de conseguir que la familia, por ejemplo, se acople para evitar conflictos. Que a la larga es un problema porque el TOC se potencia en el entorno familiar. Y luego, uno lo que tiene que hacer es, a veces también, aunque parezca el TOC, ser consciente de que las demás personas también tienen sentimientos. Y hay que intentar un poco modular a la baja ese tipo de enfados. Que a veces en el contexto de mucha ansiedad son inevitables, pero igual luego hay que pedir perdón, si uno no ha podido controlar en ese momento el enfado. Y la otra parte, pues perdonar, si es el caso. Pero lo que no habría que hacer es usar el enfado o que el enfado instrumentalmente consiguiera que nadie desafiara mis rituales, cuando eso puede interferir en la dinámica familiar, en la dinámica del resto de personas que no tienen TOC y no tienen por qué pasar por ciertas evitaciones o ciertas formas de hacer las cosas. Eso, igual que hay que respetar a una persona que tiene TOC, hay que respetar a otras que no lo tienen. Y si hay elementos compartidos, pues habrá que convivir en ese sentido. Vale, pues tenemos una mano levantada. Loli, si quieres activar tu micro y hacer la pregunta. ¿Te dirige a mí? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Loli de TOC Málaga. Yo tengo 31 años de TOC de contaminación. Y lo que quería preguntarle era al principio de la charla que ha dicho que las personas mayores es más difícil que se quite el TOC, que no se quita. Es que no lo he entendido bien. Sí, a ver, en las personas mayores estamos hablando de personas ya pues de por encima de los 65, 70 años. Concurren varias circunstancias. Es raro que una persona de esa edad debute con TOC. No es frecuente, de hecho es rarísimo. Normalmente son personas que han debutado 20, 30, 40, 50 años antes, con lo cual es un TOC probablemente, si no se ha tratado o no ha recibido un tratamiento adecuado, ya muy consolidado y probablemente muy cristalizado, es decir, muy poco susceptible de ceder ante tratamientos ni farmacológicos ni psicológicos. Además, hay que tener en cuenta otro factor, que en esas edades es importante. Muchas veces esas personas empiezan a tener cierto deterioro cognitivo. Es decir, tienen ciertas dificultades en el procesamiento cognitivo, en parte que la edad afecta y en parte porque algunas empiezan a desarrollar pues, cuadros de deterioro. Y eso complica aún más el abordaje del TOC porque el TOC, evidentemente, hay que entender la lógica de la dinámica obsesiva, es decir, si se trabaja bien con una persona que tiene TOC, tienes que explicarle todos los elementos para que sepa a qué se enfrenta y por qué de vez en cuando pasa esto y qué relación tiene con esto otro. Es decir, hay toda una elaboración cognitiva en el tratamiento que en personas de avanzada edad yo me he encontrado con personas de 75, 80 años que veo yo que no es que no quieran, es que no pueden manejar esa información de una manera efectiva porque ya tienen un cierto deterioro cognitivo. Entonces, se hace más complejo. La remisión total, que era la pregunta que yo tenía aquí escrita, remisión total en el sentido de que remita, yo creo en este caso se podría considerar casi una quimera. Si en 45 años no ha remitido, es difícil que con un tratamiento a última hora pueda hacerlo. Al menos hasta que se descubra el tratamiento psicológico genial o el farmacológico estupendo, y entonces igual, si llega ese día, podremos plantear esa cuestión. Vale, muchas gracias. Una pregunta en el chat, que la pregunta del millón de Nuria. ¿El TOC se puede curar totalmente o solo parcialmente? En torno al 20% del TOC se puede curar, si usamos el término curar, una remisión total. Al menos según los estudios que hay de remisión. Es decir, el 80% no se va a curar. Puede remitir hasta prácticamente quedar en algo más o menos anecdótico, pero no curarse. Ese 20% que se cura normalmente suelen ser TOCs muy leves, que los hay gente, muchísimos miles de ciudadanos hay con un TOC muy leve que ni siquiera se plantea en el psicólogo o psiquiatra
porque la interferencia es mínima. Son TOCs muy focalizados en algo muy concreto, muy específico. Como yo que he tenido gente que ponía los bolígrafos y a veces lo pescaba, Sí. poniendo los bolígrafos. Son bien, TOCs que se quedan pero no tenía TOC. como encapsulados, que no van a más. Ya sabéis que el TOC normalmente va añadiendo capas y capas de Ujú. reglas de tal. Ese tipo de TOCs y TOCs que se pillan en una fase muy temprana, en la que prácticamente la complejidad es mínima y la comorbilidad prácticamente nula, tienen muchas veces una buena evolución. En el resto, normalmente no. Siempre queda... Lo cual no quiere decir que uno no pueda tener una muy buena calidad de vida, aun quedando, digamos, un TOC más encapsulado, con menos capacidad de interferencia funcional. Pero el problema del TOC no es tanto que no haya fases de remisión parcial, que es decir, prácticamente se queda en nada, es que tiene una tasa de recaída alta. El TOC normalmente, cualquier acontecimiento vital estresante, la comorbilidad de un cuadro depresivo o ansioso, un problema laboral, es muy vulnerable a cualquier factor que descoloque a la persona y rápidamente se activa, con muchísima facilidad. Entonces hay que trabajar ahí mucho prevención de recaídas, hay que insistir mucho en la prevención, cómo identificar un inicio de recaída, cómo cortocircuitar, lo que hay que hacer para que no coja fuerza la dinámica obsesiva. Entonces es muy importante antes de dar un alta trabajar ese tipo de cosas. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que hemos acabado. Muy bien. No, yo quería una pregunta solo. Sí. Si el doctor sabía si el fármaco el troriluzole, se sabe algo. No lo conozco, con lo No. cual no te puedo decir nada al respecto, no sé nada No de hay ese nada, ¿no? fármaco. Parece que estaban estudiando Que es mi... fármacos, pero que no. Dime el nombre que lo investigue. Troriluzole. Troriluzole. Con Z. Con Z, sí. Troriluzole. Pues lo averiguaré. Sí, estoy trabajando en ello, pero deben estar con cobayas y con... A ver, ya sabéis que los fármacos tienen una fase 1, 2 y 3, bueno, las Eso. fases. Desde que una molécula se le ve un potencial terapéutico hasta que se comercializa, pueden pasar entre 10 y 15 años mínimo. Porque ya puede haber, de hecho, hay muchas moléculas que son eficaces, en el sentido in vitro, ¿no? Sí. Hacen lo que se supone que tiene que hacer, pero luego se la pones a un animal y mata al animal, otras veces no mata al animal, pero se la pones al humano y al humano lo destroza. Entonces, muchas moléculas potencialmente buenas, luego, pues tienen tantos efectos secundarios que son inviables. Entonces la vacuna de COVID que nos ha puesto a nosotros con un año y medio de investigación, No sabía Pero es que la que farmacodinámica de cada persona es... Sí, hay mucha variedad. A ver, yo de la vacuna, la verdad es que no soy ningún experto en vacunas. El tema es que había una pandemia mundial y había que intentar hacer algo. Ha salido se ha bien, hecho ha lo que salido se ha mal, podido y pero bueno. Sí que es verdad que la tecnología ARN, por ejemplo, ahora se está utilizando para desarrollar vacunas contra el cáncer. Toda esta tecnología que se usa en COVID se está empezando a utilizar como una tecnología aplicable a vacunas para el cáncer y para otras patologías que hasta ahora no. Lo cual igual se ha abierto un campo gracias al COVID. Ya lo veremos dentro de unos años, bueno. si es así o no. Bueno, pues muchas gracias a todos A usted. por la participación y el interés. Gracias.